Ya tocaba. Qué pena que sea tan lejana, ¿no? Pero ya tocaba. Creo que habiendo tirado la primera parte, creo que podemos estar felices, ¿no? Porque en la segunda lo hemos reventado. Pero bueno, ya tocaba una alegría de este tipo, ante un rival de este nivel, que también lo hace, ¿no? Le da más resonancia. Y bueno, y que salgamos hoy, ¿no? Que ganaron todo y estábamos ahí en ese límite del play-out de descenso, pues respirar para ir al campo del Hércules, recuperando gente, que ya se recupera, esperemos, Samuel y Víctor. Y bueno, hemos pasado 3 semanas raras con todos los mediocentros lesionados y ante el peor escollo, el equipo da la mejor muestra de carácter, ¿no? Entonces por ahí, pues, feliz. Han estado viviendo todos los rivales de nuestros errores. Todos. Yo recuerdo el 2-1 de Manresa, es un error nuestro. El 2-2, perdón. Yo recuerdo el 2-2 del Alcira y es un error nuestro. Yo recuerdo el 2-2 del Español y es un error nuestro en casa del Español. Al final el fútbol son errores. Nosotros hemos cometido más que nadie y lo hemos pagado con más gravedad que nadie. Hoy le tocó hoy le tocó a Europa, ¿no? Un magnífico equipo que está en una dinámica súper positiva y que, bueno, también se equivocan, ¿no? También se equivocan. Y nosotros, por fin, hoy nos hemos aprovechado de un error del rival que nos mete en el partido. Pero yo insisto, no podemos regalar la primera parte como la hemos regalado. Empezamos muy bien la primera parte, creo que los primeros 10 minutos el equipo le pasa por encima a Europa y luego se relaja de una manera tal que es verdad que sin sufrir, porque no sufrimos ocasiones en nuestra portería, pero sí te domina, sí vuelve un poco a recordar a ese Tarrasa de antaño, ¿no? De hace muchos meses. Y bueno, incluso tenemos la posibilidad de meternos por delante con el 1 contra 1, ¿no? que la posibilidad que tenemos. El gol es, joder, nosotros no metemos un gol así. El gol es un gol de mucha fortuna, calidad y fortuna, porque yo creo que no iba a ponerla ahí. Pero se nos pone el partido muy mal, y la segunda parte, insisto, derroche de carácter. Si metes carácter, al final el talento sale. Y como tenemos muchísimo más talento que casi la mayoría de los equipos, ocurren estas cosas. No hay una pócima divina. Es poner carácter, ir a los duelos, ser ganador de duelos y que tu talento por sí solo salga. Y creo que eso es el ejemplo, creo que es el mejor resumen que se puede hacer de esta segunda parte. Todos reclaman más minutos y todos quieren más minutos y al final creo que no ha ido tan mal, ¿no? El equipo ha salido ahí gestionando esos minutos como lo hemos gestionado. Bueno, también, fíjate que nosotros vamos al campo de Cerdanyola sin ningún mediocentro, solo Ale. Entonces te reservas cosas para poder la segunda parte tener respuestas. Hombre, hoy han dado buena muestra pero por ejemplo también contra la Peña Deportiva también salieron los dos, ¿sabes? Sí, se complementan bien, se entienden bien y ojalá sea así de aquí al final de temporada, ¿no? Porque al final yo no me voy a tirar piedras contra mi tejado, ¿no? Está claro. También es verdad que no habíamos ganado en casa y costaba y ahora hemos equilibrado las victorias fuera, las victorias dentro. Es un proceso lento, me hubiese gustado que hubiese sido más rápido este proceso porque también hemos tenido la oportunidad de engancharnos arriba muchas veces y siempre hemos fallado en algo, siempre ha pasado algo que nos ha impedido engancharnos arriba porque creo que el equipo juega para eso y hemos tenido la inmensa mayoría de las veces el resultado de cara. Y unas veces el equipo se ha caído en la segunda parte y otras veces el equipo la primera parte la regala y otras veces el equipo pues se equivoca el entrenador, que también se equivoca, que también mete la pata muchas veces y otras veces el equipo falla 25 ocasiones debajo de la portería, como contra San Andreu o varios partidos de los que todos hemos visto. Siempre ha pasado algo que no nos ha permitido ni terminar de matar a estos rivales que están por debajo y que ahora mismo son rivales de nuestro nivel, ni para terminar de engancharnos arriba. Creo que es ahí, en esos sitios donde no nos hemos podido enganchar ante esos rivales. Yo estoy cansado de que me digan todos, ¿no? Desde que te pones por delante hay que meter un jugador por detrás. Desde que metes un jugador por detrás le estás dando metros al rival para que camine. Entonces, si le das metros al final te va a meter atrás. Y un rival de este nivel, con los delanteros que tiene, con esos jugadores que tienen dos y te meten dos, y si no tienen ninguna y te meten una a la escuadra, si les das metros, te matan.
te mata. Entonces, yo le dije a Aitami que se acercó a la banda y Aitami me dijo a mí, los dos dijimos lo mismo. A emparejarnos hombre a hombre hasta que aguantemos. Hasta que aguantemos. Estoy cansado ya de que tácticamente meter uno por detrás y que después el equipo rival se te meta encima. Hombre a hombre hasta que aguantemos. Nos estamos jugando el descenso y hay que ir a por ello y punto. Y bueno, hoy salió bien. Hombre, lo veo más lejano, pero muy junto todo, ¿no? Junto de arriba es verdad, junto de atrás es verdad, pero como tampoco hemos sido, como decía tu compañero, como tampoco hemos sido fiables en los campos en los que de verdad se gana y te metes en playoff, que son los campos de los equipos de mitad de tabla hacia abajo. Es ahí, porque tú contra los de arriba son 5 partidos, o 3, puedes perder, son 6 partidos. Pero si empiezas a perder desde el sexto hasta abajo, son 13 equipos. Es imposible que te metas. Entonces, tranquilidad, piano a piano, que el equipo siga compitiendo así, que este sea un punto de inflexión para por lo menos no sufrir y que todo el mundo vea que no van a venir aquí a pasearse. Hoy estábamos en el límite, todos los equipos ganaron, todos estaban esperando que perdiésemos y el equipo dio muestras de que está vivo, muy vivo. Es lo único que puedo decir. Mira, yo quiero a Aitami, es que como se pueden imaginar, es que yo conozco a Aitami desde que tiene, no sé, muy pocos años. O sea, lo quiero con locura. Porque, joder, porque somos paisanos y porque lo conozco de mucho tiempo. Está bien, pero hay que dar más. Está de puta madre, pero más. Más, tío. Como la que ha tenido la primera parte. Claro, más. Y no solo eso. Más con balón y más sin balón. No solo a él, a todos. A todos. Porque estamos en el barro. La segunda red es el barro. ¿Está claro? No estamos en la Champions League de fútbol. Y en la segunda red, en el barro, tú tienes que ir a los duelos. Y tienes que ser ganador de duelos. Y cuando estemos en primera red, que espero que sea más pronto que tarde, y espero que sea yo el que lo lleve a todos, ya podremos disfrutar mejor de la calidad que tenemos. Pero en segunda red, esto es barro. Y si no vas al barro, estás muerto. Es que es así de fácil. Es que yo podría traer una pizarra y darte una tesis. Pero es que no sirve de nada. Es que si no ganas duelos ahí, en el 1 contra 1 con el rival, estás muerto. Muerto. Y ya está, y no hay más. Entonces Aitami de puta madre está muy bien, pero más. Y Cano de puta madre está muy bien, pero más. Y Sergio Buenacasa está muy bien, pero más. Y todos están muy bien, pero hay que dar más. Y yo también. Muy bien, o muy irregular, pero más. Más. Más, porque necesitamos todos dar más. Todo. Era que ellos jugaran con 3 centrales, que su central del medio no recibiese como estaba recibiendo en la primera parte. Eso fue lo que hicimos. Es que no hicimos más. Antes de que entrara Cano, fue Gil el que se emparejó ahí. Y cuando sale Lucas, Gil se mete en banda y es Cano el que se empareja ahí. Si tú te emparejas ahí y vas a los duelos con esos centrales, es que así vienen los goles. Es verdad que es un error, pero es que lo provoca. Es que no es lo mismo esperar a que cometan un error a tú ir a provocar ese error. Entonces provocamos el error y como consecuencia vienen los goles. Y la entrada de Cano tiene velocidad, tiene gol. Entonces, oye, Cano, a presionar a ese jugador del medio, a ese central del medio y aprovechar las que tenga. Desde que Buenacasa haga un movimiento de apoyo o un movimiento hacia banda, a pedirle a la espalda, a correr a la espalda. Era las dos cosas, mantener esa presión alta y con Cano sorprender a la espalda con su velocidad y su gol. Yo más, el primero, mi cuerpo técnico más, los primeros, pero después todos más. Simplemente. Ellos saben, ya nos conocemos de tiempo, ellos saben cuando me ven la cara que si voy contento, si voy medio triste, o voy medio alegre, o voy medio... Ellos lo saben. Hicieron falta pocas palabras, ellos sabían, ellos son conscientes de que no estaban haciendo las cosas del todo bien, no estábamos haciendo las cosas del todo bien, y ellos ellos solos, hablando entre ellos, decidieron rectificar en el campo. Y ahí está la muestra. Yo creo que es un partido para enmarcarlos, pero no por el cuerpo técnico ni nada. Ellos que solos, los dejamos solos, ¿eh? Yo entré, dije 3 cosas y los dejé solos en la caseta, ellos hablaron, ellos son mayorcitos, ellos saben que están haciendo las cosas mal, ellos saben que se están jugando el descenso y ellos solos saltaron al campo a pasarle por encima en la segunda parte a un equipazo como el Europa.